Bueno, entonces vamos a empezar por definir qué son los ácidos nucleicos. Yo sé que hemos escuchado mucho alrededor de la función de los ácidos nucleicos, ¿cierto? Que están relacionados con la genética, con la transmisión de la información hereditaria entre células. Pero en sí, ¿qué son? ¿Sí? Químicamente hablando, ¿qué es un ácido nucleico? Entonces son macromoléculas. ¿Qué significa que sean macromoléculas? Que son moléculas grandes, ¿cierto? Y estas moléculas grandes o de alto peso molecular siempre están formadas por la repetición de unas moléculas más pequeñas que se llaman monómeros. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los azúcares como el almidón o como el glucógeno, que son moléculas que tienen grandes cantidades de monómeros, que son los monosacáridos. En este caso, para los ácidos nucleicos, los monómeros, las estructuras básicas de ellos se llaman nucleótidos. Se llaman nucleótidos. Esos nucleótidos están unidos por un enlace que se llama enlace fosfodiéster. Y su función general, que es biológica, ¿cierto? Es almacenar la información genética de todos los organismos vivos, porque en todos ellos los encontramos, y también son los responsables de la transmisión hereditaria, ¿cierto? De la herencia tanto a nivel físico como a nivel comportamental en los seres vivos. Hay que tener en cuenta que aunque aquí hablamos de la genética de los organismos vivos, si lo vemos también podemos hablar de los virus que no se consideran organismos vivos, pero también transmiten la información genética de ellos. Recuerden que en el virus lo único que se encuentra es una cadena de ácido nucleico, ya sea de ADN o de ARN. Entonces, no solamente de organismos vivos como tal, sino que los virus también tenemos la presencia de estas macromoléculas. Bueno, tomamos el apunte de la definición y ya vamos a hablar de estos nucleótidos que son los monómeros de los ácidos nucleicos. Los nucleótidos, como les decía, son la base de ácidos y es en lo que nos vamos a centrar en él. Son unidades moleculares, unidades monoméricas de los ácidos nucleicos y están compuestos por tres estructuras. Entonces tenemos por un lado un azúcar pentosa. ¿Qué significa eso de pentosa? ¿Qué será eso de pentosa? ¿Cinco qué? Dana, ¿cinco qué? O alguien que le ayude. ¿Cinco qué será? Muy bien, Dana, cinco átomos de carbono. Sí, señora. Cuando hablamos de una pentosa, nos referimos, ok, Julián, a que son cinco átomos de carbono. Tenemos un grupo fosfato también y una base nitrogenada. Esas son las tres superestructuras que podemos encontrar en un nucleótido. Esas bases nitrogenadas, que son cinco en total, cada nucleótido solo tiene una. Son cinco en total, dos púricas y tres pirimidínicas, que ahorita ya vamos a mirar cuál es la diferencia estructuralmente hablando de una base púrica y una base pirimidínica. Entonces, eso es lo que encontramos en un nucleótido. Un azúcar, que es una pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada, que puede ser púrica o pirimidínica. Ok, tomamos el apunte, ya seguimos. Entonces vamos a ver las características de un nucleótido. Eh, bueno, aquí le aumenté para que pudiéramos ver
pero es importante tener presente que los nucleótidos son el resultado de la unión covalente de una molécula de pentosa, de fosfato y una base nitrogenada, que era lo que habíamos mencionado antes. Se clasifican en ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos según si van a formar parte del ARN o si van a formar parte del ADN, ¿cierto? Entonces, los ribonucleótidos conforman el ARN y los desoxirribonucleótidos conforman el ARN. Entonces, pues, amplié aquí solamente la imagen para que podamos hacer la estructura correctamente. Entonces, tenemos de este lado, del lado derecho, en la parte superior, siempre vamos a encontrar la base nitrogenada. En este caso, la base que tenemos aquí es la timina, ¿sí? Y está unida por un enlace que se llama N-glucosídico, que ya también lo habíamos revisado cuando hablamos de los carbohidratos. El enlace N-glucosídico nos va a unir la base nitrogenada con el azúcar, en este caso con la pentosa, ¿sí? Aquí la pentosa es la 2-desoxirribosa, por lo tanto, este nucleótido va a ser parte del ADN, ¿cierto? Del desoxirribonucleico. Y por otro lado, entonces tenemos la unión aquí por este carbono, el carbono 5, tenemos la unión al ácido fosfórico, al grupo fosfato, a través de un enlace éster, ¿sí? A través de un enlace éster. Entonces, en un nucleótido, que esta es la estructura principal, imagínense, esta es la estructura base de un ácido nucleico. Lo mínimo que tiene un ácido, la estructura mínima que tiene un ácido nucleico. Y esta estructura se repite muchas veces para formar el ADN o el ARN. Entonces, vuelvo y repito, en la parte superior tenemos la base nitrogenada, que para este ejemplo es la timina, pero que puede ser cualquiera de las 5 bases nitrogenadas. Tenemos el azúcar, la pentosa, que en este caso es la 2-desoxirribosa, pero también puede ser la ribosa. Y por otro lado tenemos el ácido fosfórico, que es el que nos forma el grupo fosfato, y dos enlaces, enlace glucosídico y enlace éster. Entonces, por favor, hacemos la estructura del nucleótido. Esta es la estructura del nucleótido. Vamos a mirar entonces las funciones de cada una de las partes de un nucleótido. Entonces, en primer lugar, hablamos de la clasificación que estos tienen. Como les dije inicialmente, es el ribonucleótido y desoxirribonucleótido. El ribonucleótido es el que va a conformar el ARN o ácido ribonucleico. Y básicamente tiene el fosfato, el azúcar es la ribosa y la base nitrogenada puede ser adenina o guanina, que son bases pirimidínicas, púricas, perdón, y citosina o uracilo, que son bases pirimidínicas. En el caso del desoxirribonucleico, nos van a formar ADN, ¿cierto? Y están formados por ese grupo fosfato, la desoxirribosa, que es el azúcar en este caso, y una base nitrogenada que puede ser adenina o guanina, citosina o timina. La timina es exclusiva del ADN, así como el uracilo es específica para el ARN. Ok, entonces, dentro de las funciones de estos nucleótidos tenemos en primer lugar ser los monómeros de estos dos ácidos nucleicos, pero resulta que los nucleóticos de la adenina tienen otras funciones particulares. Tenemos tres nucleótidos ahí que son el adenin monofosfato, el adenin difosfato y el adenin trifosfato. Entonces, el adenin monofosfato, que se forma a partir de la hidrólisis del ATP, eh, básicamente es un mensajero químico. ¿Sí? Él ayuda en los procesos de las reacciones químicas, es un mensajero químico. El ADP y el ATP hacen parte de las reacciones del metabolismo. Los hemos visto varias veces, tanto en el metabolismo
de carbohidratos, ¿cierto? En todo el proceso de fotosíntesis también lo vimos. Entonces, el ADP y el ATP se fosforilan y desfosforilan para almacenar energía y para liberar energía. Entonces, todos los procesos energéticos están asociados al ATP. Esas moléculas no es necesario hacerlas porque ya las tenemos. De hecho, el ATP aparece allá al inicio en su cuaderno de microbiología porque lo vimos como una de las herramientas del metabolismo, ¿sí? El ATP lo vimos como una herramienta. Y el ADP simplemente es cuando se elimina un grupo fosfato, se desfosforila el ATP, entonces nos queda el ADP y ambas son moléculas energéticas. Entonces, tres funciones de los nucleótidos a nivel estructural, como mensajeros químicos y a nivel energético. Entonces, el apunte de las funciones sí lo vamos a tomar, las estructuras. Ok, vamos entonces a mirar, ahora sí, cada una de las partes de los nucleótidos. Entonces, en primer lugar, tenemos el ácido fosfórico. No vamos a hacer la estructura porque ya la tenemos en la estructura del nucleótido. Solamente vamos a tomar el apunte de las funciones. Entonces, ¿de qué se encarga el ácido fosfórico? ¿Cuál es la función del ácido fosfórico allí en el nucleótido? Es unir precisamente varios nucleótidos. Yo les dije al inicio que ellos se unían a partir de un enlace que se llama enlace fosfodiéster. Justamente es este ácido fosfórico el que se encarga de generar ese enlace fosfodiéster para unir un nucleótido con otro. Por otro lado, es el que le da el carácter ácido a los ácidos nucleicos. Si ustedes se fijan, sí, él se llama ácido, pero uno no ve la estructura, por ejemplo, de un ácido carboxílico en ninguna parte. Entonces, el grupo carboxilo no está presente en estos ácidos. Entonces, ¿quién le da el carácter ácido? El ácido fosfórico. ¿Por qué? Porque tiene estos tres hidrógenos que nos van a generar ese carácter ácido y por esa razón le va a permitir unirse a sustancias básicas. Recuerden que los ácidos y las bases reaccionan, ¿cierto? Y al reaccionar, pues nos van a dar lugar a a esas neutralizaciones que se dan entre estos dos tipos de sustancias. Les otorga basofilia. Basofilia es justamente eso, la afinidad con las bases, ¿cierto? La afinidad con las sustancias básicas. Y por otro lado, si no existe el ácido fosfórico, no se puede polimerizar, perdón, el nucleótido, es decir, no podríamos tener ácidos nucleicos. Sin el ácido fosfórico en esa molécula no podríamos tener ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque él es el que ayuda para que se unan varios nucleótidos. Entonces, si no se pueden unir los nucleótidos, no hay ácido nucleico. Fíjense la importancia que tiene el ácido fosfórico en esa estructura. Vamos por favor al apunte únicamente de las funciones, la estructura no porque ya la tenemos. Bueno, en segundo lugar tenemos el azúcar o la pentosa, que en este caso puede ser de dos tipos, ¿no? ¿Y qué función tiene ella? Pues básicamente es un monosacárido de 5 carbonos, ya lo habíamos mencionado, que puede ser ribosa o desoxirribosa y también es importante tener presente los carbonos a partir de los cuales se unen a la estructura. Entonces, en el carbono 3 y el carbono 5, cualquiera de esos dos carbonos se pueden unir al ácido fosfórico, ¿cierto? Para generar la unión con el grupo fosfato. En el carbono 1 es a partir del cual se unen a la base nitrogenada, ¿sí? Entonces, digamos que la ribosa está en el medio, la pentosa, perdón, está en el medio. Y ella es la que se encarga de ser el puente entre la base nitrogenada y el grupo fosfato, ¿sí? Ella es el puente entre esos dos. Ahora, me quieren explicar, ahí se ve fácilmente, la diferencia entre la ribosa y la 2-desoxirribosa, porque ese nombre de desoxirribosa.
Ok, mirando esas dos estructuras aquí, ¿qué las diferencia y por qué el nombre de desoxirribosa? Ni idea, ahí fácilmente se puede ver cuál es la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa. Ok, muy bien, Juan. El oxígeno, ¿sí? Fíjense que la ribosa tiene un grupo hidroxilo, OH. La desoxirribosa solamente tiene el hidrógeno, por eso el nombre desoxi, sin oxígeno, ¿cierto? Menos un oxígeno. Entonces, en el carbono número 2 se pierde un oxígeno, por eso se llama 2-desoxirribosa, ¿sí? Y esa es la diferencia entre los dos ácidos. El ácido ribonucleico siempre va a tener únicamente como azúcar la ribosa. Y el ácido desoxirribonucleico, entonces, va a tener como eh, azúcar la desoxirribosa. Ok, y por último tenemos entonces las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son compuestos que se llaman diacinas, eh, que son estructuras de grupo amina o con anillos, ¿sí? Estructuras de grupo amina con anillos. Entonces, aquí podemos ver claramente, estas son las bases púricas. Recuerden que les dije que podían ser de dos maneras, púricas o pirimídicas. Entonces, las púricas son estas dos, la adenina y la guanina, y están formadas por dos anillos heterocíclicos. Heterocíclicos, ¿por qué? Porque tienen nitrógeno en el anillo. Recuerden que al inicio, cuando hablamos de los compuestos químicos, dijimos que los heterociclos no tenían solo carbono en la estructura del anillo, sino que podían tener nitrógeno u oxígeno o alguna otra sustancia, o algún otro elemento. En el caso de la adenina, tenemos nitrógeno. ¿Y qué diferencia una base de la otra? Los grupos que la acompañan. La adenina tiene un grupo amino, fíjense acá, tiene un grupo amino. Mientras que la guanina tiene un grupo oxo, que es un carbonilo de cetona, tiene un enlace menos, un enlace doble menos, que se reemplaza acá por este hidrógeno, y tiene también un grupo amino. Entonces tiene un grupo amino y un grupo oxo. Estas estructuras no las vamos a hacer, simplemente es para que tengan presente que las bases púricas tienen esta forma, que son dos anillos heterocíclicos. Eso sí lo vamos a colocar. Lo que es la información que tenemos aquí en la parte superior, esa sí la vamos a colocar, ¿sí? Que son moléculas nitrogenadas con estructura anillada y que estas, que son las púricas, tienen dos anillos heterocíclicos. Si quieren pueden colocar ahí entre paréntesis adenina y guanina, para que no se les olvide que son esas dos. Bueno, y finalmente, entonces tenemos las bases pirimídicas, que son bases que tienen un solo anillo,
también heterocíclico, y aquí encontramos la citosina, la timina y el uracilo, ¿sí? Citosina, timina y uracilo. Entonces, la citosina es un solo anillo, el anillo de pirimidina, y tiene también unos grupos que la caracterizan, que son el grupo amino y el grupo oxo. Tiene un grupo amino y un grupo oxo. De resto es el anillo de la purina. Y por otro lado, perdón, de la pirimidina, porque estos son del grupo de la pirimidina. Y en el caso de la timina tenemos un grupo metil y dos grupos oxo. Un grupo metil, dos grupos oxo. También se pierde aquí un doble enlace que se reemplaza con un hidrógeno. Y por último, el uracilo, que conserva todos los dobles enlaces de la pirimidina y solamente tiene dos grupos hidroxilo, ¿sí? La conformación externa son grupos hidroxilo. Entonces, esas son las tres bases pirimidínicas. Podemos colocarlo así como está acá. Presenta un anillo heterocíclico y entre paréntesis colocamos citosina, timina, así. Citosina, timina y uracilo, que son las bases pirimidínicas. Bueno, chicos, entonces, como les decía, con esta parte estaríamos finalizando lo correspondiente a nuestro programa de química para este año. Y bueno, ya para ustedes, en definitiva, por lo menos de su etapa escolar. Nuevamente les agradezco su trabajo, su disposición, esperar y desearles lo mejor para este fin de semana, para su prueba saber, para las evaluaciones. Igual nos seguiremos hablando estos días para todo lo que tenemos que organizar ya para el cierre del año. Muchísimas bendiciones, muchísimos éxitos, chicos, en todo lo que hagan, siempre con la mejor actitud, siempre poniendo todo su esfuerzo, dando lo mejor y sé que todo les saldrá muy, muy bien. Los quiero mucho y bueno, nos estaremos hablando en estos días. Chao, chicos. Ya no los molesto más, ya se liberaron de química. Chao. Chao a todos.